Vangelo della Trasfigurazione che abbiamo ascoltato riporta El Evangelio de la Transfiguración que acabamos de escuchar relata 4 acciones de Jesús. Sarà bene seguire ciò che compie il Será bueno Signore fijarnos en lo que hace el Señor para encontrar en sus gestos le las indicaciones para nuestro camino. Il primo verbo di queste azioni che segue Gesù è prendere con El primer verbo es tomar consigo. Gesù dice il testo, Jesús, dice el texto, con tomó sé consigo Pietro, a Pedro, Giacomo e Santiago y Juan. È lui che prende i discepoli. Es Él quien toma a los discípulos y es Él quien nos ha tomado junto a sí. Ci ha amati, ci ha scelto. Nos ha amado, nos ha elegido, nos ha llamado. All'inizio c'è il mistero di una grazia. En el origen está el misterio de una gracia, de una elección. Non siamo stati Ante anzitutto noi todo, a prendere una no hemos sido nosotros quienes tomamos una decisión, sino que fue Él quien nos llamó, senza meriti sin ningún mérito de nuestra Prima di parte. essere quelli che hanno Antes fatto de ser aquellos que han hecho de su vida una ofrenda, somos quienes han recibido un regalo gratuito, il dono della gratuità dell'amore di Dio. el don de la gratuidad, el amor de Il Dios. nostro cammino, fratelli Nuestro e camino, sorelle, hermanos, ha bisogno hermanas, di ripartire tiene que empezar ogni giorno da cada día desde aquí, dalla grazia originale. desde la gracia original. Gesù ha fatto con noi come con Pietro, Giacomo e Giovanni. Jesús ha hecho con nosotros lo mismo que con Pedro, Santiago y Ci ha Juan. presi Nos llamó por nuestro nombre y nos tomó con Él. per portarci dove? ¿Para llevarnos a dónde? A su monte santo, Dove già ora ci vede donde ya desde ahora nos ve para siempre con Él, assicurati dal suo transfigurados con su amor. Lì ci condusse la grazia, questa grazia. Ahí es donde nos lleva la gracia. Allora, quando proviamo Por eso cuando amarezze, experimentamos amargura, proviamo delusioni, decepción, quando ci sentiamo cuando nos sminuiti sentimos e menospreciados o incomprendidos, non perdiamoci in rimpianti e nostalgie. no caigamos en quejas y nostalgias. Son tentaciones Paralizzano il cammino. que paralizan el camino, Sentieri che non portano senderos da que no nessuna llevan a ninguna parte. Prendiamo invece in mano la nostra vita a partire dalla grazia En cambio, a partir de la gracia, tomemos nuestra vida e accogliamo en nuestras il manos regalo di vivere y acogamos el ogni regalo de vivir giorno cada un día tratto di strada verso como un te. tramo de camino hacia la meta. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. El El Señor toma a los discípulos juntos, los toma como comunidad. Nuestra llamada está arraigada en la comunión. Para empezar cada día, además del misterio de nuestra elección, necesitamos revivir la gracia de haber sido acogidos en la Iglesia, nuestra Santa Madre jerárquica, y por la Iglesia, nuestra esposa. Siamo di Gesù e lo siamo come compagnia. Pertenecemos a Jesús y le pertenecemos como compañía. No nos cansemos de pedir la fuerza para construir y conservar la comunión, para ser fermento de fraternidad para la Iglesia y para el Non mundo. siamo solisti in cerca di ascolto, ma fratelli disposti in coro. No somos solistas para buscar ser escuchados, sino hermanos en forma de coro. Respingiamo la tentazione Sintamos con la Iglesia. di inseguire successi Rechacemos la tentación de personali, buscar éxitos la personales tentazione di fare cordate. y formas Non lasciamo faccionadas. risucchiare dal No nos dejemos arrastrar por el clericalismo que nos vuelve rígidos, ni por las ideologías que dividen. I santi che ricordiamo oggi sono stati dei pilastri di comunione. Los santos que hoy recordamos han sido columnas de comunión. Nos recuerdan que en el cielo, a pesar de nuestras diferencias de carácter y de perspectiva, estamos llamados a estar juntos. Per sempre uniti lassù. Y así vamos a estar unidos para siempre allá arriba. Accogliamo la bellezza ¿Por qué no empezar di desde essere ahora aquí abajo? presi insieme Acogamos la belleza de haber sido tomados juntos por Jesús. da Gesù. Questo è il primo verbo, prese. Secondo verbo, salire. El primer verbo tomar. El segundo verbo subir. La Jesús strada subió a di la Gesù montaña. non è El camino de Jesús no es cuesta abajo, sino que es un ascenso. La luz de la transfiguración no llega en la planicie, sino después de un camino difícil. per seguire Gesù. Por lo tanto, para seguir a Jesús hay que dejar las planicies de la mediocridad E le discese delle y las bajadas de la comodidad.
Bisogna lasciare le proprie abitudini rassicuranti per compiere un movimento di Hay que dejar los propios hábitos tranquilizadores para efectuar un movimiento de éxodo. De hecho, en lo alto de la montaña Jesús hablaba con Moisés y Elías precisamente de su partida, que iba a cumplirse en Jerusalén. Moisés y Elías habían subido al monte Sinaí u Horeb después de 2 éxodos en el desierto. Ahora hablan con Jesús del éxodo definitivo, el de su Pascua. Fratelli e sorelle, solo la salita della croce conduce alla meta della gloria. Hermanos y hermanas, solo la subida de la cruz conduce a la meta de la gloria. Este es el camino de la cruz a la gloria. La tentación mundana es buscar la gloria sin pasar por la cruz. A nosotros nos gustaría caminos conocidos, rectos y llanos, pero para encontrar la luz de Jesús es necesario que salgamos continuamente de nosotros mismos y vayamos detrás de Él. Como hemos oído el Señor que desde el principio llevó afuera a Abraham, nos invita también a nosotros a salir y a subir. L'uscita e la salita seguono un percorso specifico che il monte. Para nosotros lo que jesuitas la salida y la subida siguen un camino específico que la montaña simboliza bien. En la Escritura, la cima de las montañas representa el borde, el límite, la frontera entre la tierra y el cielo. Y estamos llamados a salir para ir precisamente allí, al confín entre la tierra y el cielo, donde el hombre se enfrenta a Dios con dificultad, a compartir su búsqueda incómoda y su duda religiosa. Es allí donde debemos estar y para ello debemos salir y subir. Mientras el enemigo de la naturaleza humana quiere convencernos de que volvamos siempre sobre los mismos pasos, los de la repetición estéril, los de la comodidad, los de lo ya visto, el Espíritu sugiere aperturas de paz, pero sin dejarnos nunca tranquilos, envía a los discípulos hasta los últimos rincones del mundo. Pensemos en Francisco Javier. Luego recuerdo que para hacer este camino debemos luchar. Pensemos en Abraham, ahí, con sacrificio, luchando, con quienes querían tomar las ofrendas. Y él luchándolos sacaba, luchaba. Veamos eso, luchar perfectamente, hacer ese camino, nuestra consagración al Señor. Il discepolo di ogni ora si trova di fronte a questo bivio. El discípulo de todas las horas se encuentra frente a esta encrucijada y puede proceder como Pedro, que mientras Jesús hablaba del éxodo, dijo que bien estaban aquí, siempre existe el peligro de una fe estática y aparcada. El riesgo es el de considerarse buenos discípulos, pero que en realidad no siguen a Jesús, sino que permanecen inmóviles, pasivos, y como los 3 del Evangelio, sin darse cuenta, les da sueño y se quedan dormidos. Incluso en Getsemaní, estos mismos discípulos dormirán. Hermanos, para los que siguen a Jesús no es tiempo de dormir, de dejarse narcotizar el alma, de dejarse anestesiar por el clima consumista e individualista de hoy, según el cual la vida es buena si es buena para mí, en el que se habla y se autoriza mientras se pierde de vista la carne de nuestros hermanos, la realidad concreta del Evangelio. Un dramma del nostro tempo è chiudere gli occhi sulla realtà e girarsi dall'altra parte. Uno de los dramas de nuestro tiempo es cerrar los ojos a la realidad y darle la espalda. Que Santa Teresa nos ayuda a salir de nosotros mismos y a subir a la montaña con Jesús para darnos cuenta de que Él se revela también a través de las heridas de nuestros hermanos, de las dificultades de la humanidad, de los signos de los tiempos. No tengamos miedo de tocar las llagas del Señor. Son las llagas del Señor. Jesús, dice el Evangelio, subió a la montaña para orar. Es el tercer verbo, orar. Y mientras oraba, continúa el texto, su rostro cambió de aspecto. La transfiguración nace de la oración.
Preguntémonos, tal vez después de muchos años de ministerio, ¿qué significa hoy para nosotros orar? Quizás la fuerza de la costumbre y una cierta ritualidad nos han hecho creer que la oración no transforme el hombre a la historia. En cambio, orar es transformar la realidad, es una misión activa, una intercesión continua. No es un alejamiento del mundo, sino un cambio del mundo. Orar es llevar la pulsación de la actualidad a Dios para que su mirada se abra de par en par sobre la historia. Esto es rezar. Nos hará bien preguntarnos si la oración nos sumerge en esta transformación. Se arroja una nueva luz sobre las personas y transfigura las situaciones. Porque si la oración está viva, trastoca por dentro, reaviva el fuego de la misión, enciende la alegría, provoca continuamente que nos dejemos inquietar por el grito sufriente del mundo. Preguntémonos, ¿cómo estamos rezando por la guerra actual? Pensemos en la oración de San Felipe Neri, que le ensanchaba el corazón y le hacía abrir las puertas a los niños de la calle. O en la de San Isidro, que rezaba en los campos y llevaba al trabajo agrícola, a la oración. Tomar cada día las riendas de nuestra llamada personal y de nuestra historia comunitaria, subir hacia los confines indicados por Dios, saliendo de nosotros mismos, orar para transformar el mundo en el que estamos inmersos. Finalmente, llegamos al cuarto verbo, que aparece en el último verso del Evangelio de hoy. Jesús estaba solo. Él se quedó, permaneció mientras todo había pasado y resonaba solo el testamento del Padre. Escúchenlo. El Evangelio termina llevándonos de nuevo a lo esencial. A menudo tenemos la tentación en la iglesia y en el mundo, en la espiritualidad como en la sociedad, de convertir en primarias tantas necesidades secundarias. Es una tentación de cada día. Colocar de primero las necesidades secundarias. En otras palabras, corremos el riesgo de concentrarnos en costumbres, hábitos y tradiciones que fijan nuestro corazón en lo pasajero y nos hacen olvidar lo que permanece. Qué importante es trabajar sobre el corazón para que pueda distinguir lo que es según Dios y permanece de lo que es según el mundo y pasa. Cari fratelli e sorelle, il Santo Padre Ignazio ci aiuti a custodire il discernimento. Queridos hermanos y hermanas, que el Santo Padre Ignacio nos ayude a custodiar el discernimiento, nuestra preciosa herencia, tesoro siempre válido, para difundir en la Iglesia y en el mundo, que nos permite ver nuevas todas las cosas en Cristo. Es esencial para nosotros y para la Iglesia, para que, como escribía Pedro Fabro, todo el bien que se puede practicar, pensar u organizar, se haga mediante el buen espíritu y no mediante el malo. Amén.